Bien, ¿se me escucha? Bien, ¿me confirman? Bueno, está bien. Perfecto, entonces después de esta inauguración, espero que ya podamos empezar el curso, así que vamos a iniciar directamente con la primera de nuestras clases. Como, bueno, pueden ver en el horario, la primera clase es sobre relatividad general. Así que, bueno, quiero dar la bienvenida al primero de nuestros expositores de este verano teórico. Su nombre es Gabriel Romero. Él es, bueno, estudiante ya del último semestre de la carrera de física y actualmente, pues, él está realizando su proyecto de grado en algo relacionado a relatividad general. Específicamente, pues él está trabajando en lo que es la hipótesis de censura cósmica débil para agujeros negros acoplados a una teoría electromagnética no lineal. Entonces, bueno, para mí realmente es un gran placer y un gran honor porque es también un gran amigo mío. Así que, bueno, él va a ser el que nos va a estar acompañando, que va a estar dictando esta parte sobre relatividad general. Por favor, demos todos una bienvenida a Gabriel. Gabo, tú puedes explicar, porfa, cómo vamos a realizar con las preguntas. Así que, por favor, Gabo, adelante. Bueno, Mario, muchas gracias. Un ratito, por favor. Ok, ¿se me escucha bien? Súper. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Darío, por la presentación. Bienvenidos al curso, a la parte del curso Relatividad General que estamos impartiendo en esta edición del verano teórico. Agradecerles a todos por su participación, por el interés en física teórica. Y bueno, para las preguntas, pues preferiría responderlas todas al final. Creo que se me va a hacer más fácil hacerlo así. Así que porfa, al final las preguntas pueden irlas dejando en el chat conforme vayan surgiendo, no hay problema. Y las vemos todas al final. Ok, entonces comenzaremos. Primero voy a presentar esta parte del curso. Entonces, ¿me pueden confirmar si la pantalla se puede ver? Ok, genial. Bueno, este curso de relatividad general va a ser un curso bastante corto, ¿no? La idea en general del verano teórico es introducir las ideas básicas de todas las teorías que vamos a revisar, ¿no? Y esta parte no va a ser la excepción. Entonces, bueno, ¿qué onda con relatividad general? Sabemos muy bien que hasta el inicio del siglo pasado, pues, primaba Newton y la gravedad era una acción a distancia, instantánea. Algo demasiado extraño, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasaba? Que como la relatividad especial predecía que absolutamente todas las interacciones de la naturaleza no pueden transmitirse a una velocidad mayor a la de la luz, entonces la gravedad newtoniana no era compatible con la relatividad especial. Ese era el gran problema. Entonces, ¿qué tuvo que pasar? Apareció Einstein a reformular el problema, cambiando totalmente el paradigma de la física en la época, ¿no? Y abandonamos el tratamiento de la gravedad como una fuerza instantánea y se la redefine como la curvatura del espacio-tiempo. Vamos a ver con un poco más de detalle qué significa eso durante el curso. Entonces, bueno, se obtiene una teoría que generaliza la relatividad especial y, como ya les decía, establece un nuevo paradigma para el estudio del espacio-tiempo, ¿no? Deja de ser algo estático, el escenario en donde suceden las cosas, y pasa a ser un ente dinámico. Y no es un simple fondo, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a ver a lo largo del curso? Esta primera clase la vamos a dedicar a relatividad especial. Si bien esto se ve en la carrera, ¿no? En Moderna 1, no siempre se la ve con la profundidad necesaria para adentrarse a la relatividad general. Entonces, lo que vamos a hacer es repasar nociones básicas de relatividad especial y en particular vamos a hacer una revisión del cálculo tensorial en relatividad especial, ¿ok? Porque esa va a ser la herramienta que vamos a usar a lo largo de todo el curso. Entonces vamos a discutir la noción del espacio-tiempo, qué es el espacio de Minkowski, transformaciones de Lorentz,
Y al final vamos a hablar de energía y momento lineal, que eso va a ser igual tremendamente importante cuando queramos discutir las ecuaciones de Einstein. Mañana vamos a introducir ya algunos conceptos de geometría diferencial. En particular vamos a hablar mucho de lo que es una variedad diferenciable. Va a ser algo un poco más conceptual, no vamos a ser tan rigurosos en la matemática. También vamos a extender el cálculo tensorial a espacios curvos. Vamos a definir bien qué es un vector, porque lo vamos a necesitar. Y al final vamos a hablar de qué es transporte paralelo en espacios curvos. Si bien la noción de paralelismo en un espacio euclidiano al que estamos acostumbrados a vivir en nuestro día a día, esa noción de paralelismo cuando introducimos curvatura puede que no esté clara. Y eso lo vamos a ver con bastante detalle mañana. La tercera clase la vamos a dedicar a estudiar cómo se discute la curvatura en geometría diferencial, ¿ok? Y va a ser pura matemática. Vamos a hacer un puente entre la gravedad newtoniana y la gravitación de Einstein. Entonces, primero vamos a justificar las ecuaciones de Einstein a través de argumentos de plausibilidad y también vamos a deducirlas a partir de un formalismo lagrangiano, tal como hacíamos en mecánica clásica, agarrar una acción y a partir de ahí deducir las ecuaciones de movimiento. Vamos a hacer lo mismo. Igual vamos a introducir la constante cosmológica y vamos a discutir la forma de las ecuaciones de Einstein para campos débiles. Y vamos a llegar a una ecuación de onda. Eso es una de las principales predicciones de la teoría. Ok, acerca de los prerequisitos. Obviamente todos están bienvenidos a participar del curso, pero hay ciertas cosas que uno tiene que saberlas para comprender bien el contenido. Entonces, bueno, en cuanto a la matemática, sería ideal que sepan manipular índices por lo menos, conocer algo del cálculo tensorial, ¿no? Para eso estaban los cursos del Camino al Verano Teórico. Es muy recomendable que vean la parte de tensores y del formalismo lagrangiano. ¿Okay? Igual tienen que saber resolver ecuaciones diferenciales. La ecuación de Einstein, las ecuaciones de Einstein son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. ¿Okay? Después, en cuanto a la física, es muy importante que estén familiarizados por lo menos con la fenomenología y los aspectos básicos de la relatividad especial, ¿no? Cuadrivectores y esas cosas las vamos a ver ahora de una forma bastante fugaz. Y entiendo que usualmente no se las ve en Moderna 1, entonces sí, las vamos a cubrir eso. Bueno, yo al menos no he visto eso en Moderna 1. Ok, igual como les decía, es muy necesario saber formalismo lagrangiano de la mecánica clásica. Si nosotros aplicamos de forma explícita, de cierto modo por fuerza bruta, las transformaciones de Galileo a las ecuaciones de Maxwell, nos sale una expresión tremendamente gigantesca, ¿ok? Una ecuación de onda simple, sencilla, que salía de manipular las ecuaciones de Maxwell, se convierte en algo mucho, mucho más grande y feo de manipular. Entonces, pero lo interesante es que ya se conocían las transformaciones de Lorentz. Entonces, se dijo, frente a qué tipo de transformaciones las ecuaciones de Maxwell mantienen su forma. Y bueno, aparecieron las transformaciones de Lorentz, antes de formular la relatividad especial. Okay, como ya les decía, ¿no? Si es que una teoría física cambia su forma al aplicar transformaciones que lleven de un sistema inercial a otro,
Si es que su forma cambia, eso quiere decir que la física cambia, porque está descrita por otra ecuación, tiene otra naturaleza, otras propiedades. Eso, de acuerdo a la relatividad de Galileo, no debería pasar. Ese es el problema grande. Ok. Como les mencionaba, las transformaciones de Lorentz ya eran conocidas, pero eran interpretadas de otra forma, distinta. Entonces, ¿qué decía? Sí existe un sistema de referencia privilegiado, que es el sistema de referencia del éter, el medio por el que se decía que viajaban las ondas electromagnéticas. Y bueno, como ya seguramente muchos han visto en Moderna 1, el experimento de Michelson-Morley nos dijo, bueno, eso no es así. Tal medio no puede medirse, entonces su existencia es irrelevante. No importa si el éter existe o no, es como si no existiera porque no lo podemos medir. Entonces eso comienza a poner en duda la existencia de este sistema de referencia privilegiado, lo cual Einstein, saliéndose completamente del paradigma de la física en la época, dijo, los romperemos. El tiempo y el espacio no tienen por qué estar separados, los vamos a unificarlos en un solo ente. Y eso, bueno, rompe completamente el esquema. Ok. Ahora sí, hablaremos de dónde sale la relatividad especial. Hay dos postulados. La velocidad de la luz es la misma para cualquier observador inercial. Y además, las leyes de la física toman la misma forma en todos los sistemas de referencia inerciales. No existe ningún sistema de referencia inercial privilegiado. Absolutamente todos son lo mismo. Entonces, a partir de cualquier sistema de referencia inercial, tengo que observar la misma física. Las ecuaciones no pueden cambiar de forma. Ok. Entonces, para cumplir el primer postulado, el tiempo tiene que ser un ente relativo. Si no, no hay forma de que la velocidad de la luz sea la misma para cualquier observador. Tiene que cambiar el tiempo. El ritmo al que corre el tiempo necesariamente tiene que cambiar dependiendo de la velocidad a la cual se mueva cierto observador. Ok, entonces, aparte, el tiempo y el espacio pasan necesariamente a estar acoplados. Las transformaciones del tiempo dependen, de cierto modo, del movimiento, y eso implica que va a depender del espacio. Entonces, bueno, como ahora se unifican, ya no tiene sentido hablar de espacio y tiempo separados, sino pasamos a hablar de una estructura nueva, un espacio-tiempo. Y aquí vamos a introducir una definición. Un evento que ocurre en el espacio-tiempo necesita sí o sí 4 dimensiones para ser descrito. Necesitamos 3 dimensiones espaciales y además una dimensión temporal. Y esto les voy a mencionar algo súper importante. Si bien pasamos a unificar el espacio y tiempo en uno solo, el tiempo tiene una naturaleza distinta al espacio. Sí, tenemos una estructura de 4 dimensiones, pero es una estructura especial, no es la misma que si nosotros le añadiéramos una dimensión más al espacio euclidiano y para de contar. No, las cosas cambian, hay que analizarlas con cuidado. Para eso necesitamos introducir nosotros lo que es un espacio de Minkowski. Ok. ¿Cómo podemos nosotros medir distancias en un espacio de Minkowski? Más o menos vamos a dar una inspiración. Entonces, imagínense ustedes una fuente puntual de radiación electromagnética, ¿no? Supongamos que tenemos una carga eléctrica, pero esta carga se está moviendo. Se está moviendo a cierta velocidad, ¿no? Nosotros no sabemos cuál es. El lío es que la carga se mueve. Y cuando una carga eléctrica se está moviendo, sabemos nosotros que desprende radiación electromagnética. Se mueve de forma especial. El lío es que es una fuente puntual de radiación electromagnética.
primero supongamos que está quieta. Y si está quieta, entonces, como es una fuente puntual de radiación electromagnética, la radiación se desprende de forma esférica, en todas direcciones de la misma forma. Ahora, como el frente de onda es esférico, entonces supongamos que el sistema de referencia es un sistema inercial K, está quieto. Entonces el frente de onda el frente de onda de la radiación que se desprende va a estar dada por esta ecuación. Que si se dan cuenta es simplemente la ecuación de una superficie esférica, donde el radio de ese frente de onda es simplemente el tiempo durante el que viaja la radiación por la velocidad de la luz. Solo que en vez de escribirlo de este lado, lo he escrito acá. Ya vamos a ver por qué. Entonces, bueno, describe un fenómeno físico. Esta ecuación describe cómo se propaga una onda electromagnética. Entonces, por uno de los postulados de la relatividad especial, tiene que tener exactamente la misma forma en cualquier sistema de referencia inercial. Entonces, si nosotros pasáramos a discutir esta misma carga, pero en un sistema de referencia que se está moviendo, por ese postulado, la ecuación del frente de onda tiene que ser exactamente la misma, no puede cambiar su forma. Entonces, bueno, esto nos motiva a definir una nueva forma de medir distancias, pero esta vez en el espacio-tiempo, ya no solo en el espacio. Entonces, ahora lo que vamos a decir es que el intervalo entre dos eventos, que dos eventos van a ser simplemente dos puntos en el espacio-tiempo, eso lo voy a anotar. Va a estar dada por esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para medir distancias, agarramos el tiempo transcurrido, lo multiplicamos por la velocidad de la luz y le vamos a dar un signo menos. Y mientras lo que pasa con las componentes espaciales no se altera. Ahora, ojo, esta es una forma de ver las cosas, ¿no? Existen otras convenciones, en especial en teoría clásica de campos y en física de partículas, en donde la componente temporal es positiva y las componentes espaciales son negativas. Nosotros, en relatividad general, se suele trabajar con la convención que es principalmente positiva. Ok. Entonces, estamos definiendo una nueva forma de medir distancias, completamente distinta a la que usualmente se usa para medir distancias en un espacio euclidiano. Este signo menos es el que altera todo. Entonces, un espacio en el que la distancia entre dos puntos se define como en esta ecuación, con la ecuación 4, se llama espacio de Minkowski. Entonces, bueno, nosotros podemos tranquilamente modelar el espacio-tiempo como un espacio de Minkowski. Como ya les había dicho, bueno, un evento es un punto en el espacio de Minkowski, nada más. Y ahora, para describir ese evento necesitamos un vector que se lo llama cuadriposición, porque ya no solo aparece la posición espacial, también necesitamos saber en qué tiempo se encuentra. Y bueno, para que todo esté medido en las mismas unidades, uno usualmente no solo agarra el tiempo, sino hay que multiplicarlo por la velocidad de la luz para que igual tenga dimensiones de longitud, tal como la posición. ¿Ok? Bueno, ahora, como nosotros podemos apreciar claramente en esta ecuación, podemos distinguir
que el cuadrado de la distancia entre dos eventos no va a ser estrictamente positivo. Puede que a veces gane la componente temporal a las componentes espaciales. Puede que a veces sea cero, o que las componentes espaciales le ganen a la componente temporal. Precisamente inspirados en ese nombre, en ese hecho les vamos a dar ciertos nombres, ¿no? Si el intervalo es negativo, le gana la componente temporal a las componentes espaciales, entonces ese intervalo va a ser de tipo tiempo. Si es igual a cero, se le dice intervalo nulo o de tipo luz. ¿Por qué se le dice de tipo luz? Nos podemos remontar a esta ecuación. Simplemente sería cambiar este miembro a este lado y describe cómo es que la luz se está propagando. Entonces, intervalos de tipo luz simplemente describen cómo es que la luz se propaga en un espacio de Minkowski, ¿ok? Y finalmente, si es que son las componentes espaciales las que son mayores, entonces decíamos que el intervalo es de tipo espacio. Ok, ahora veremos un poco de la causalidad. Y para eso vamos a usar un diagrama de espacio-tiempo. No vamos a discutir mucho acerca de diagramas de espacio-tiempo, precisamente porque el tiempo no. La vamos a conocer como línea de mundo. Y además, necesitamos una superficie que nos diga qué líneas de mundo están permitidas y qué líneas de mundo no lo están. Porque justamente los postulados de la relatividad especial nos restringen. Hay líneas de mundo que no pueden ocurrir, no tienen una estructura causal, entonces no pueden ocurrir. Y esa superficie va a ser el cono de luz, que simplemente es la superficie compuesta por todas las líneas de mundo que la luz puede seguir, que incluyen ese evento. Ok, entonces, ¿cuál es el lío? Para que dos eventos puedan estar conectados de forma causal, el intervalo entre ambos sí o sí tiene que ser de tipo tiempo o nulo. ¿Por qué? Si es que no fuera así, el primer postulado no se cumpliría. Y ahora vamos a ver más o menos qué es lo que está pasando. Entonces, el intervalo en el espacio-tiempo va a ser este, ¿no? Menos c cuadrado. Me voy a deshacer de los paréntesis, no son necesarios. Y nos vamos a restringir primero solo a una dimensión. Entonces, supongamos que tenemos la luz. Si una onda electromagnética se está propagando, física 1, vamos a calcular la distancia que recorre de esa forma. Entonces, bueno, la componente espacial es igual a la componente temporal, haciendo que el intervalo espacio-temporal sea cero. Y si estamos hablando de la luz o de partículas sin masa, está totalmente permitido. Entonces ahí no hay problemas. Ahora digamos, ¿qué pasa si tenemos una partícula masiva? Por el primer postulado, el espacio que esa partícula recorre, como sí o sí tiene que mover, como la luz es uno, como existe una velocidad límite, es una consecuencia de los postulados, no hay que analizarlo bien, pero existe una velocidad límite y es la de la luz. No hay forma de superar la velocidad de la luz, ¿ok? Entonces, el espacio sí o sí tiene que ser menor a la componente temporal. Porque no puede superarse esa velocidad, ¿ok?
Y eso nos lleva a que el intervalo espacio-temporal sea de tipo tiempo. Si es de tipo espacio, esto no puede suceder. La estructura causal se rompe. Que ya no habría una causa para ese movimiento. No encaja con las leyes de la física. Entonces, por eso, sí o sí, la separación entre dos puntos del espacio-tiempo tiene que ser de tipo tiempo o nula. Vemos eso aquí en el típico diagrama de espacio-tiempo donde ven ustedes el cono de luz. El cono de luz está representado por estas líneas perpendiculares que simplemente indican que X es igual a C por T. La componente espacial es igual a la componente temporal. O lo que igual puede pasar eso de ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, si yo quiero graficar cómo es que una partícula se mueve en el espacio-tiempo, entonces, ¿qué líneas de mundo están permitidas? ¿Cómo se puede mover una partícula? Una partícula se podría mover, a ver, voy a usar otro color y le voy a aumentar el grosor. Okay. Podría moverse así, no hay ningún problema. Pero si yo me salgo, digamos, quiero pasar aquí y quiero salirme del cono de luz, entonces para salirme del cono de luz, tengo que superar la velocidad de la luz. Lo cual, si uno estudia las consecuencias de los postulados, no es posible. No me puedo salir del cono de luz. Entonces, cuando me salgo del cono de luz, lo que decimos es que esos dos puntos no tienen una conexión que sea causal. No hay forma de llegar de ese punto a ese punto usando trayectorias de tipo tiempo. ¿Ok? Entonces, no nos podemos salir del cono de luz. Es imposible salir del cono de luz. Esto no. Esto sí. Ahora, si bien esto parece una gráfica del espacio-tiempo, pues no lo es. Estamos graficando simplemente un punto del espacio-tiempo y le estamos dando coordenadas. Algo más acertado sería algo así. Supongamos que este es el espacio-tiempo. Esto da a entender curvatura mejor. El espacio-tiempo es plano, entonces lo vamos a graficar así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este puede ser un punto arbitrario en el espacio-tiempo. Entonces, puedo fijar mi origen acá. Va a seguir siendo el mismo espacio-tiempo. Entonces, absolutamente cada punto tiene su cono de luz. Y solo puede llegar a otros puntos que estén contenidos dentro de su cono de luz. ¿Ok? Y eso sucede para absolutamente cada punto del espacio-tiempo. No tiene por qué haber un punto privilegiado. Es un postulado de la relatividad. ¿Ok? Entonces, cada punto tiene su cono de luz. Eso es importante mencionarlo. Ok. Tal vez, no sé si hay alguna pregunta. Creo que es bastante contenido, así que vamos a romper un poco eso. Voy a mirar el chat un ratito. Y si alguien quiere preguntar ahora, pues adelante. Creo que alguien levantó la mano. Sí, por favor, adelante. Ok, entonces sin
no hay preguntas, podemos continuar. Bueno, ahora nos hemos concentrado en un solo punto del espacio-tiempo. No hemos visto cómo podemos cambiar de perspectivas, cómo podemos pasar de un sistema inercial a otro. Para eso están las transformaciones de Lorentz, que supongo que las han deducido en Moderna 1. Así que esto solo va a ser mostrar las ecuaciones y mostrar qué significan, cuál es el rol de las transformaciones de Lorentz dentro de un espacio Minkowski. ¿Ok? Entonces, cambiar de sistemas de referencia no es trivial en relatividad especial. No es como en la relatividad de Galileo, donde, bueno, es sumarle una cosa al espacio y para de contar. Acá no. El tiempo y el espacio dependen uno del otro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos encontrar una regla de transformación entre sistemas inerciales? Entonces, usamos primero los postulados. Los postulados de la relatividad especial, y ahí tenemos que introducir también la homogeneidad y la isotropía del espacio. Entonces, bueno, si aplicamos todas esas cosas, terminamos en las transformaciones de Lorentz. ¿Por qué estas dos son importantes? Porque esas dos implican que las transformaciones de Lorentz tienen que ser lineales. Para discutir bien, no sé, una explicación que he visto que me ha gustado bastante, les voy a dar una referencia. Un libro de electromagnetismo. Como el electromagnetismo está tan conectado con la relatividad especial, se suele discutir estas cosas en el electromagnetismo. El libro de Sandwell, no me acuerdo qué capítulo exactamente es, pero es el capítulo de relatividad especial. Está en inglés, eso sí, como todas las referencias bibliográficas a este nivel. Es imposible encontrar algo que esté en otro idioma, ¿no? Bueno, es muy difícil. Bueno, entonces ahí pueden hallar una explicación que simplemente es bastante interesante. Sí, es un cachito matemática, no es tan física, pero a mí me ha gustado bastante. Después hay muchas otras fuentes. Ok. Entonces, bueno, las transformaciones de Lorentz por la homogeneidad e isotropía del espacio son lineales. Ok. Bueno. Entonces tenemos nosotros un sistema de referencia K', primado, que se está moviendo con velocidad v respecto a otro sistema de referencia inercial K. Entonces, ¿cuál es la regla de transformación? Primero notamos que, bueno, para transformar entre coordenadas espaciales sí siempre aparecía el tiempo, pero aquí esta es la novedad. El tiempo también cambia. Corre a ritmo distinto, dependiendo del sistema de referencia en el que estemos. Y depende del espacio. Ahí, dale. La vamos a responder después, por favor. A ver. Sí, la vamos a responder después, por favor. Ok. Entonces, uno hace los cálculos, dice, bueno, es una transformación lineal, hay que aplicar los postulados, es un cálculo que siempre se lo hace en Moderna, entonces deduce estas reglas de transformación. Y ahora sí, lo que tengo que aclarar acá es que tenemos dos sistemas de referencia, en donde, bueno, primero, los ejes son paralelos y la velocidad de movimiento es también paralela al eje X.
paralela al eje X. Ok. Entonces, digamos, esto va a ser X, Y, y esto es X' y Y'. Ok. Entonces, estas ecuaciones que les estoy mostrando aplican a eso. Ahora, si nosotros tuviéramos velocidades paralelas al eje Y, entonces habría que poner Y en vez de X. Bueno, generalizar las transformaciones de Lorentz a otro tipo de velocidades, que siempre es cuando sean paralelas a los ejes, pues no hay mucho problema en eso. Las otras componentes espaciales no cambian. Y además aparece este factor interesante, factor gamma, que este es el que precisamente nos restringe de que no podamos superar la velocidad de la luz. Está dada por esa ecuación, ya lo han debido ver. Algunos comentarios importantes. Si nosotros agarramos el intervalo espacio-temporal y le aplicamos una transformación de Lorentz, lo que vamos a ver es que su forma no cambia, son iguales. Entonces las transformaciones de Lorentz expresan que el espacio-tiempo es un ente absoluto. No importa cómo lo midamos, no importa cómo midamos esa nueva distancia en el espacio-tiempo, vamos a llegar a la misma conclusión, no importa el sistema de referencia inercial que estemos tomando. ¿Ok? Eso es muy importante. Creo que no lo anotaré. Aquí está. Dejan invariante al intervalo espacio-temporal. Sin importar el sistema de referencia que tomemos, la distancia que midamos va a ser exactamente la misma, muchachos. Esa es la importancia de las transformaciones de Lorentz en un espacio de Minkowski. Ok, ahora como son lineales, entonces podemos usar tranquilamente la multiplicación matricial para representar estas transformaciones, ¿no? Y vamos a usar un poquito más de eso más adelante en la clase. Ahora, si nosotros tenemos una velocidad relativa arbitraria, no necesariamente paralela a un eje, entonces la generalización de las transformaciones de Lorentz es una cosa horrible, gigantesca. Hemos dado una charla al respecto, ¿no? Sam nos dio una charla de transformaciones de Lorentz en donde les ha mostrado la expresión general de las transformaciones de Lorentz. Y es una cosa gigantesca. ¿Okay? Y ahora un comentario acerca un poco de terminología nada más. Si nosotros hablamos de una transformación general de Lorentz, no hay nada que nos impida rotar los ejes. Entonces nosotros tranquilamente podemos... Lo voy a dibujar acá. Tenemos ahí un sistema de referencia. Yo podría tranquilamente primero moverme y luego rotar mis ejes. No cambia nada, solo estoy rotando mis coordenadas. Entonces, puedo hacer eso sin ningún problema. Entonces, en ese sentido, las transformaciones generales de Lorentz incluyen rotaciones espaciales. Puedo rotar mis ejes y no pasa nada. ¿Ok? Dejan invariante a la parte espacial del intervalo espacio-temporal. Ahora, si nosotros simplemente hacemos un cambio de sistema de referencia haciendo una transformación pura de Lorentz, sin rotar los ejes, entonces uno en la literatura lo suele conocer como boosts. Los que han visto teoría clásica de campos, estoy seguro que están muy familiarizados con esa terminología. Entonces, transformaciones puras de Lorentz se los llama boosts. Y cuando uno habla de transformaciones de Lorentz en general, pues incluye rotaciones espaciales. Ok. Pseudorotaciones. Ahora nosotros podríamos reentender las transformaciones de Lorentz, como estamos viendo que dejan invariante a este intervalo. Entonces nosotros podríamos hacer una conexión con cómo es que las rotaciones espaciales dejan invariante al intervalo espacial. Esa es la característica de las rotaciones, dejar invariante al intervalo espacial. Entonces, bueno, reparametrizamos las transformaciones de Lorentz haciendo este cambio de variable. Y si uno hace los cálculos, pues bueno, llega a estas ecuaciones. En donde tenemos una analogía clara con rotaciones espaciales.
Entonces, podríamos entender las transformaciones de Lorentz como una especie de rotación entre espacio y tiempo. Pero como el tiempo es una dimensión que tiene una naturaleza distinta a las espaciales, entonces en vez de tener ahí funciones trigonométricas, aparecen funciones hiperbólicas. Pero hay una analogía clara. ¿Ok? Bueno. Ya hemos terminado de discutir esta parte de transformaciones de Lorentz. Y ahora vamos a entrar a la parte más larga, que es discutir vectores y tensores en un espacio de Minkowski. Y esto no solo va a ser para un espacio de Minkowski, también se puede aplicar tranquilamente a espacios curvos, ¿no? Y va a ser muy importante más adelante. Lo único que sí nos vamos a tener que conformar es con definir vectores como uno lo suele definir en un curso de cálculo tensorial, como métodos 1, por ejemplo. Una poco apreciada definición de vector nos deja muy inconformes porque nos dice, bueno, el vector es simplemente un grupo de números cuyas componentes, cuando se cambian de sistemas de coordenadas, pues se transforman de acuerdo a una multiplicación matricial dada por la ecuación que ven ahí. En pocas, un vector es un conjunto de números, un arreglo unidimensional de números que se transforma como vector, lo que siempre uno escucha, ¿no? Para tensores. Y a partir de acá, todo el tiempo voy a usar convención de suma. Eso sí, por favor, muchachos, tengan mucho cuidado con eso. Si ven dos índices repetidos, uno abajo y otro arriba, significa que se están sumando. Entonces, esto es lo mismo que decir lambda prima 0 a 0 más etcétera. Abrimos absolutamente todo. Ok. Convención de suma, por favor. Eso sí, es muy importante todo el tiempo en relatividad general y en relatividad especial también con sus tensores. Convención de suma. Ok. Entonces, bueno, los índices van de 0 a 3. Y le llamamos, la componente 0 va a ser la componente temporal. Hay algunos libros medio raros en donde los autores ya están más locos de lo usual, en donde la componente 4, en donde los índices van de 1 a 4, y la componente 4 es la temporal. No sé, la verdad, a mí se me hace muy incómodo hacer eso. Lo usual es que los índices vayan de 0 a 3 y que el 0 sea la componente temporal. Ok. En el caso del espacio de Minkowski, la matriz de transformación, esta de acá, van a ser transformaciones de Lorentz. Entonces, un vector en el espacio de Minkowski, un vector en el espacio-tiempo, es un arreglo de números que se transforma de acuerdo a transformaciones de Lorentz. ¿Ok? A ese vector, para distinguirlo de los vectores en 3 dimensiones a los que estamos acostumbrados, no sé, fuerza, campo eléctrico, etcétera, lo llamamos usualmente cuadrivector, porque estamos en 4 dimensiones y estamos en un espacio de Minkowski. Ok, entonces un cuadrivector es un objeto de 4 componentes que se transforman con transformaciones de Lorentz. Par de contar. Vamos a dar una discusión más profunda de qué es un vector mañana. Ahora, cualquier vector puede expresarse en términos de una base, álgebra lineal. Supongamos que la base de esos vectores va a ser esta. Y va a ser una base ortonormal, ¿ok? Para hacer las cosas más fáciles. Bueno, entonces un vector puede expresarse como las componentes multiplicadas por la base. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Esto de acá no es el vector, son sus componentes. Entonces, bueno, esa es la expresión del vector y es válida para cualquier sistema inercial.
Si queremos cambiar de sistema de referencia, entonces la base va a cambiar, va a ser otra, y las componentes también van a cambiar. Pero ¿cómo se transforma la base? Bueno, tenemos que hacer algunas manipulaciones matemáticas sencillas. En vez de escribir A super mu prima, ahí eso sí, todas las primas indican otro sistema de referencia. Entonces la aplicamos, escribimos cuáles serían esas componentes en el sistema primado, que resulta en esto de acá. Ok, luego, aprovechando que estamos usando convención de suma y como han visto ya en el camino al verano teórico, los índices los índices repetidos son índices mudos, podemos usar cualquier letra que se nos dé la gana, entonces la vamos a cambiar, hacemos este cambio, y por lo tanto de ahí, un despejito nos conduce a que la base se transforma de esta manera, con transformaciones de Lorentz inversas. Ok. Algunos comentarios importantes. Un vector es un elemento propio de un punto del espacio-tiempo. ¿Ok? Y eso tiene que ser así, no existe ningún punto privilegiado en el espacio-tiempo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros queremos discutir, no sé, una partícula que se está moviendo así y queremos discutir su velocidad? En ese punto, la velocidad va a ser esta. Pero en este otro punto, eso cambia. Entonces, un vector es un elemento propio de un solo punto del espacio-tiempo. No es una flecha que va desde cierto punto y se extiende hasta otro. No. Tiene que ser algo propio de un punto, es algo geométrico. ¿Ok? Entonces, si nosotros agarramos todos los vectores de ese punto, vamos a armar un espacio vectorial. Y ese espacio vectorial se conoce como espacio tangente. Y se suele usar esta notación. Donde, bueno, eso de ahí, en este caso va a representar el espacio-tiempo. Y P es simplemente el punto que estamos considerando el espacio-tiempo. Más adelante esto va a ser una variedad arbitraria. ¿Okay? Vamos a ver eso mañana. Un espacio-tiempo curvo puede ser. Ok. Ahora, en un espacio-tiempo plano, esto es trivial. No pasa nada. Nosotros podemos extender flechitas como querramos. Pero si queremos generalizar estos conceptos de espacios curvos, es demasiado importante tener bien grabado eso en la cabeza, que un vector es un elemento propio de un solo punto. Ok. Ahora vamos a discutir lo que se llaman unoformas, covectores, vectores covariantes. ¿Y esto qué es? Es una transformación lineal que empareja vectores del espacio tangente con números reales. ¿Ok? Entonces, una unoforma omega va a ser una función que me lleva del espacio tangente, un espacio que pertenece a un solo punto, el conjunto de todos los vectores de ese punto, toma uno de esos vectores y me bota un número real. También es un espacio vectorial. Las transformaciones lineales son espacios vectoriales también, forman espacios vectoriales. Y se suele conocer como espacio dual. Y se denota igual que los espacios tangentes, pero con un asterisco. También lo llaman espacio cotangente. Esto en el camino al verano teórico lo han visto como covectores. La verdad, yo estoy más acostumbrado a decirle unoformas. Si ustedes se introducen al estudio de la geometría diferencial y discuten formas diferenciales, ahí van a ver por qué. No vamos a ver eso ahora. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Es una función que se alimenta de vectores y me botan números reales. Y es lineal. Entonces, bueno, meto yo ahí el vector. Y estos son numeritos nomás. Y aquí hay una suma. Entonces, tranquilamente, como es lineal, puedo sacar esto afuera. Y me bota precisamente ese valor de ahí.
Entonces, ¿qué van a ser las componentes de esta unoforma? Van a ser los valores que la unoforma toma al ser evaluada en la base. ¿Ok? Entonces, vamos a definir las componentes de la unoforma como la forma omega evaluada en los vectores base. Entonces, luego, cuando yo alimento a la unoforma de este vector, me bota esto. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que se transforman las componentes de la unoforma? Pues bueno, se transforman igual que las componentes de la base de un vector. Y es un cálculo bien sencillo, muchachos, eso sí. Entonces, ahí no hay mucho problema. Ok. ¿Cómo construimos una base para una unoforma? Pues bueno, también tienen que ser unoformas. Entonces, al formar un espacio vectorial, cualquier unoforma puede expresarse en términos de una base. Un conjunto de unoformas, 4 unoformas, porque es un espacio de 4 dimensiones también. Entonces, la unoforma puede escribirse así. Componentes por la base. La suma de componentes por la base. Ok, es un conjunto de 4 unoformas distintas. Entonces, si nosotros comparamos esta ecuación con la ecuación 19, que es la que tenemos acá. Entonces, recuerden, las formas son estas titas supermus. Entonces, esas son las que se alimentan del vector. Estos son solo numeritos. Entonces, hacemos el cálculo y lo que me tiene que botar es que esto es igual a omega sub mu por b super mu. Y para que esto se cumpla, necesariamente las formas base evaluadas en los vectores base tiene que ser igual a una delta de Kronecker, ¿no? Y esto es igual a 1 cuando mu es igual a nu y 0 cuando mu no es igual a nu. Es una matriz de identidad, vaya. Y esta relación es la que define la base para las unoformas. El ejemplo más típico es el gradiente. Gradiente que lo vamos a denotar así en esta ocasión y ya no así, porque esto lo vamos a guardar para otro tipo de derivada que vamos a ver en la tercera clase, ¿ok? Entonces el gradiente lo vamos a denotar de esa forma. Y bueno, para ver cómo se transforman las componentes, pues regla de la cadena y ya, nada más. Y podemos descubrir que las transformaciones de Lorentz también las podemos expresar como transformaciones de coordenadas. ¿Ok? Entonces, sus componentes las vamos a denotar así. En vez de anotar toda la derivada parcial, simplemente anotamos esta de curva con el subíndice abajo. Ahora, ¿por qué el gradiente es una unoforma? Pues me ayuda a calcular derivadas direccionales. Ok. Bueno. Sigamos con... Y ahora vamos a introducir tensores. ¿Qué es un tensor? Pues no es algo que se transforma como tensor, ¿no? Ya lo han visto espero que lo hayan visto en el camino al verano teórico, pero como estoy viendo que hay muchas más personas, entonces yo me esperaba que sea necesario repasar estas cosas porque va a ser muy importante más adelante. Entonces, podemos generalizar la noción de forma definiendo mapas multilineales que transforman formas y vectores en números reales. Entonces, estos mapas multilineales son tensores de tipo P y Q, donde, bueno, tenemos espacios cotangentes, espacios duales que aparecen P veces y espacios tangentes que aparecen Q veces. Entonces, básicamente, un tensor es un mapa, es una función que me traga P formas y Q vectores y me bota reales, ¿ok? Entonces, vamos a tener aquí omega 1, etcétera, omega P, y vamos a tener
vectores. Y me va a botar una cantidad. Número A, digamos, un número real, al fin y al cabo. ¿Qué quiero decir con multilineal? Que cada uno de los argumentos es lineal. Entonces, un escalar puede ser un tensor de tipo 0, 0. Un vector va a ser un tensor de tipo 1, 0. Y una forma, un tensor de tipo 0, 1. Ahora, estos mapas, como transformaciones lineales que son, también son espacios vectoriales. Y entonces el espacio de tensores de tipo PQ va a ser denotado de esta forma. ¿Ok? Ahora, ¿cómo son las componentes de un tensor? Vamos a tomar un ejemplo específico, no de forma general. La generalización, bueno, la pueden hacer ustedes. No es difícil hacerla. Entonces vamos a agarrar un tensor de tipo 1, 2 en la 1 forma omega y en los vectores B y W. Entonces, bueno, metemos absolutamente todas esas cosas en el argumento de la transformación esta, del tensor, y como es multilineal, lineal en cada uno de los argumentos, absolutamente todos estos numeritos pueden salir de la transformación sin ningún problema. Me queda esto. Y esto es lo que nosotros conocemos como las componentes del tensor. El tensor evaluado en las formas y los vectores base. Y además, si ustedes aplican las transformaciones, la regla de transformación es la que uno siempre ve en cálculo tensorial. Un tensor se transforma como tensor. Esa cosa. Es consecuencia de la definición. ¿Ok? Ahora, para introducir una base va a ser necesario ver el producto tensorial, que es una operación entre dos tensores, de tipo PQ y R y S. Que me va a resultar un nuevo tensor de tipo P más R y Q más S. El producto tensorial se denota por esa X encerrada por un circulito. No tengo idea de cuál será el nombre formal de ese símbolo. Ok, entonces ahora, ¿cómo definimos el producto tensorial? Entonces tenemos dos tensores, T que es parte del espacio de tensores de tipo PQ y S que es parte del espacio de tensores de tipo RS. ¿Ok? Entonces aquí vamos a agarrar conjuntos de vectores, que van a ser estos, y también conjuntos de uniformes, estos de acá. Y ahora, ¿cómo definimos el producto tensorial? Bueno, tenemos un tensor que tiene que ser evaluado en absolutamente todos estos vectores y uniformes. Tomamos los primeros hasta el orden de ese tensor y lo evaluamos, y evaluamos ese tensor en esa cantidad de formas y en esa cantidad de vectores correspondientes. Y los que aparezcan después en el tensor que aparece después. Eso ya les dice que el producto tensorial no es conmutativo. Si nosotros cambiáramos el orden de esto, entonces tendríamos que tomar las primeras R formas para evaluarlas en S y las primeras S vectores para evaluarlas en ese tensor también. Parece una multiplicación. Al fin y al cabo, sí, evalúan todo y es como multiplicar dos números reales. Pero si cambian el orden, obtienen dos números reales distintos. Entonces, no es conmutativa esta operación. Ahora, pueden hacer el cálculo. Las componentes de un producto tensorial son la multiplicación de las componentes de cada tensor. Para de contar. Ok, con esto sí podemos construir la base, que van a ser tensores tita supermono del mismo tipo. Y en este caso vamos a hacerlo para una base para un tensor de tipo 0,2. Que van a ser los tensores que más vamos a usar a lo largo del curso. Ok, entonces el tensor lo podemos representar así. Sus componentes por la base, sumadas, obviamente. Entonces, si evaluamos el tensor en vectores base, lo que nos va a quedar es esto. Y ahora, para que la igualdad se cumpla, para que esta igualdad se cumpla, entonces, al evaluar los tensores, la base de tensores en vectores base, en este caso, que si fuera de otro tipo tendríamos que poner formas base, si es de ser necesario, entonces sí o sí tienen que aparecer dos deltas de Kronecker.
Y ahora, como hemos visto, son el valor de las unoformas base evaluadas en bases vectoriales. Y a consecuencia de esta definición, nosotros podemos decir que la base de tensores es simplemente el producto de dos unoformas base. ¿Ok? Y lo mismo puede pasar cuando el tensor cambia, cuando el tensor es de otro tipo, de otro rango. ¿Ok? Bueno, ahora sí, probablemente el tensor más importante de la relatividad general, que lo vamos a descubrir más adelante, es el tensor métrico. Estamos muy bien familiarizados con productos internos, productos escalares, ¿no? Podemos tomar dos vectores y decir, bueno, su producto escalar va a ser otro número, va a ser un número real, digamos una constante C, y esto me permite definir primero normas de vectores y luego distancias entre puntos, ¿ok? Y lo bueno es que es un tensor de tipo 0,2, ¿no? Me toma dos vectores y lo convierte en un número real. Y como permite definir distancias, entonces le damos el nombre de tensor métrico. Entonces, el tensor métrico, que uno siempre lo ve así, esto no es el tensor métrico, son sus componentes. En realidad, el tensor métrico es el producto interno, solo que es un nombre un poco más bonito. Entonces, este tensor es, por definición, es simétrico, ¿ok? Y si nosotros evaluamos el tensor metiendo dos vectores, entonces vamos a encontrar que la contracción de las componentes del tensor métrico con las componentes de los vectores tiene que ser igual a ese producto escalar que hemos definido ya toda la vida. Ok. Algunos ejemplos del tensor métrico en un espacio euclidiano. Su forma es muy sencilla en coordenadas cartesianas, ¿no? Porque bueno, si nosotros tenemos b.w, entonces simplemente va a ser las primeras componentes multiplicadas más las segundas componentes multiplicadas más las terceras componentes multiplicadas. Y esto se lo puede escribir así. Se lo puede simbolizar con una delta, sí. No es una delta de Kronecker, eso sí. La delta de Kronecker es la contracción. Bueno, en un momento les voy a decir qué exactamente es la delta de Kronecker. Pero si ven los dos índices abajo o los dos índices arriba, entonces es un tensor métrico. El tensor métrico de las coordenadas cartesianas en un espacio euclidiano, donde los elementos de la diagonal son todos unos y el resto es cero. Para el espacio de Minkowski, como la distancia no va a ser una regla así, sino que es, primero tenemos un signo menos y el resto todos los signos son positivos, que esto simplemente es un producto interno, producto escalar entre el vector de posición, de cuadriposición. Entonces, en el tensor métrico va a aparecer un signo negativo ahí adelante. Precisamente por esto de ahí. Por eso decimos que el tiempo es una dimensión distinta, porque el tensor métrico ahí cambia. ¿Ok? No es simplemente puros unos. Entonces, bueno, podemos tranquilamente, vamos a abandonar las deltas y vamos a usar diferenciales, que es lo que vamos a usar más, lo que van a usar principalmente en la parte de agujeros negros del curso. Si ustedes abren este cálculo, les va a botar esto. Es bien sencillo hacer eso. Ok, bueno. El intervalo espacio-temporal es un invariante de Lorentz, entonces no puede cambiar su forma. Las componentes del tensor métrico tienen que ser las mismas en cualquier sistema inercial. Y eso nos va a llevar a esta ecuación de ahí. Donde, bueno, eta es la matriz que se forma con las componentes del tensor métrico y lambda las transformaciones de Lorentz. Ok, aquí me falta escribir que esta ecuación nos permite comprobar que las transformaciones de Lorentz forman un grupo.
más detalles, vean el curso de grupos. Ahora, igual que en el caso del intervalo espacio-temporal, podemos clasificar vectores de la misma forma, ¿no? Y podemos hablar de vectores de tipo tiempo, de tipo espacio o vectores nulos, dependiendo de cuál sea su norma, si es positiva, negativa o cero. Aunque aquí me he equivocado, esto debería ser así. Bueno, también podemos definir una métrica inversa. Simplemente va a ser un tensor de tipo 2, 0, me traga dos unoformas y me bota un número real, que va a ser la inversa del tensor métrico. Una forma de hablar de distancias en un espacio de unoformas, más o menos algo así sería. La inversa, las componentes de la inversa del tensor métrico de Minkowski van a ser exactamente las mismas, igual para el espacio euclidiano. Índices arriba. La delta de Kronecker como tal es este producto. Tensor métrico inverso. Un índice arriba, un índice abajo. Eso es una delta de Kronecker. Esto es un tensor métrico y esto también es un tensor métrico. Esos ya no son deltas de Kronecker. Bueno, hablemos acerca de subir y bajar índices. Bajar índice es una función que empareja un vector con una unoforma. Entonces, primero tomemos el tensor métrico y vamos a introducir un solo argumento y vamos a obtener una unoforma. Entonces, metemos un argumento y el resto lo dejamos vacío. A esas componentes las vamos a llamar B sub mu. Ojo, es otra cosa, no es el vector. Es el tensor métrico evaluado en ese vector al cual nos falta meterle un argumento más. Y para hallar cuáles son sus componentes tenemos que evaluar en la base. Y eso nos conduce a esta ecuación. Entonces, bajar índices es un mapa que nos conduce de un vector a una unoforma a través del tensor métrico. Podemos hacer lo mismo con la métrica inversa y nos bota esto, donde partimos de una unoforma y legamos a un vector. Ahora, si estuviéramos en un espacio de Minkowski en el que elegimos coordenadas cartesianas, entonces el tensor métrico es el tensor métrico de Minkowski y cambiar la posición de los índices va a ser simplemente cambiar el signo de las componentes espaciales, nada más. Alguito de electrodinámica covariante, antes de meternos a lo último, que va a ser energía y momento. Sabemos cómo se escriben las ecuaciones de Maxwell, que están las que les estoy mostrando en pantalla, que ya les he dicho que son covariantes de Lorentz, o sea, no cambian su forma frente a transformaciones de Lorentz. Pero eso no está escrito a simple vista, no se lo ve así nomás. Entonces sería bueno reescribir las ecuaciones de Maxwell de tal forma que la covariancia sea explícita. Y eso se permite a través de tensores. Los tensores no cambian su forma frente a transformaciones de coordenadas. Ok, entonces no solo es eso importante, sino la simetría de calibre también tiene que preservarse. Tenemos esas dos condiciones. Definimos un cuadripotencial a través de los potenciales electromagnéticos, ¿no? Sus componentes van a ser esas. Entonces, la carga eléctrica y su corriente van a estar descritas por un vector de cuadricorriente, así lo llamamos, definido de esa forma. Entonces, sabemos, ¿no?, que existe una ecuación de continuidad para la corriente. Si usamos el formalismo covariante, expresando todo en términos de cuadrivectores, esa ecuación la podemos escribir así. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a describir el campo electromagnético? A través del tensor electromagnético. También le dicen tensor de Faraday, me parece.
Entonces es una combinación lineal antisimétrica de derivadas del cuadripotencial. De esa forma. Eso se conoce como derivada exterior cuando analizan formas diferenciales. Ok. Y en términos de los campos eléctrico y magnético, nosotros podemos definir que las componentes del tensor electromagnético escritas en términos de los campos E y B están dadas por eso. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Las ecuaciones inhomogéneas, ley de Gauss y ley de Ampère, se pueden escribir así. No, las ecuaciones, y por último, las ecuaciones homogéneas se pueden reescribir de esta forma. Ley de Faraday y la ley de Gauss para el magnetismo se pueden reescribir así. Entonces tenemos, ahora sí, covariancia explícita. Está claro que el electromagnetismo es covariante de Lorentz. La acción del campo electromagnético, esto va a ser importante más adelante. Podemos obtener la teoría electromagnética a partir de principios variacionales, aplicándole una variación a esta acción respecto al potencial. Exactamente lo que vamos a obtener es esta ecuación. La segunda ecuación es una identidad. Es una identidad que satisface el tensor electromagnético por la forma en la que está construido. Si ustedes acá reemplazan esta definición del tensor electromagnético, van a llegar a un cero. Eso que se la llama identidad bien. Y ya para terminar, un poco de la energía y el momento. Entonces, bueno, cuadrivelocidad. El tiempo no es un invariante de Lorentz, ¿no? El tiempo cambia frente a transformaciones de Lorentz. Pero sí existe algo similar al tiempo, que se conoce como tiempo propio, el tiempo que uno mide con el tiempo que una partícula mide desde su propio sistema de referencia. Y está definido de esta forma, y está en términos del intervalo espacio-temporal, un invariante de Lorentz. Entonces, si derivamos la posición respecto al tiempo propio, obtenemos el vector de cuadrivelocidad. Ahora, ustedes pueden comprobar que el módulo de la cuadrivelocidad es siempre el mismo. Y esto básicamente nos dice que una partícula o cualquier cosa que se mueva en el espacio-tiempo siempre lo hace al mismo ritmo, aunque en el espacio se mueva a ritmos distintos. Es negativo, tiene que ser sí o sí de tipo tiempo. Ahora, las componentes, bueno, espero que hayan hecho esto en Moderna 1, yo la verdad no lo he hecho, entonces por eso lo he puesto acá. Hay que hallar una relación entre el tiempo propio y el tiempo observador. Es bien sencillito hacer eso. Recuperan esta relación de acá. Y luego la cuadrivelocidad va a tener estas componentes. Simplemente va a ser gamma por un arreglo en el que la primera componente va a ser la velocidad de la luz y la segunda la velocidad, la tres velocidad, ¿no? La velocidad a la que estamos acostumbrados siempre. Entonces, bueno, la cuadrivelocidad es un vector tangente a la línea de mundo de una partícula masiva. Es la derivada de ese vector de posición. Entonces, sí va a ser tangente. Y este va a ser el punto de inicio para definir qué es un vector. Pues lo vamos a discutir mañana. Como les decía, el hecho de que su módulo no cambia expresa que una partícula masiva se mueve siempre al mismo ritmo en el espacio-tiempo, aunque en el espacio se mueva a ritmos distintos. Ahora, en el caso de partículas sin masa, es imposible tomar la derivada de la posición respecto al tiempo propio. ¿Por qué? Porque una partícula sin masa se mueve a la velocidad de la luz, entonces su tiempo propio siempre va a ser cero. No, hay que tener mucho cuidado en ese caso. Ahora, en el sistema de referencia en reposo de una partícula, la cuadrivelocidad siempre va a tener estas componentes. ¿Ok? En realidad esto va a ser C, no va a ser 1. Ahí me he confundido. Ok, bueno. Momento lineal, cuadrimomento. Entonces simplemente va a ser la multiplicación de la cuadrivelocidad por la masa en reposo de una partícula. La masa en reposo es un invariante de Lorentz. Entonces, bueno, podemos hacer los cálculos y la energía de la partícula está relacionada a la componente temporal del cuadrimomento. Ecuación que ya estoy seguro que la han visto.
más el reposo por velocidad al cuadrado, por el factor gamma. Por otro lado, el momento lineal van a ser las componentes espaciales. Gamma por masa por velocidad. Ahora, como el módulo de la cuadrivelocidad es fijo, también va a ser fijo el módulo del cuadrimomento. Y cuando uno expande esa sumatoria, llegamos a la ecuación esta ecuación icónica de la relatividad especial, ¿no? Relaciona la energía con el momento. Y eso también nos dice que partículas masivas tienen momento lineal, ¿no? Partículas sin masa tienen momento lineal. Ok, eso en cuanto a partículas. ¿Qué pasa si tenemos, no sé, campos o distribuciones continuas de masa? Entonces, mira que pierde sentido hablar solo de un vector. Necesitaríamos una cantidad infinita de vectores. O en su defecto, algo más fácil es usar un tensor, el tensor de energía-momento, que nos va a describir cómo se comporta la energía y el momento lineal de ese sistema. Ahora, físicamente, el tensor de energía-momento es el flujo de cuadrimomento que atraviesa una superficie de posición constante, ¿ok? Podemos redefinirla más adelante, lo vamos a hacer a través de principios variacionales. Más adelante, eso casi al final. Entonces, ¿qué es lo importante? Que el tensor de energía-momento obedece a una ley de conservación, que se expresa mediante una ecuación de continuidad. Y aquí, en vez de hacer lo típico que se hace, optado por introducir el tensor de energía-momento a través del campo electromagnético. Entonces, bueno, sabemos muy bien que el campo electromagnético tiene su propia energía, ¿no? Si estamos en regiones libres de corriente, donde no hay ninguna fuente, entonces la energía electromagnética obedece a esta ecuación de continuidad, donde, bueno, S es el vector de Poynting. El vector de Poynting me dice, es más o menos decir hacia dónde se mueve la energía. Y U sub EM es la densidad de energía del campo electromagnético. También tiene momento lineal. Puede hacer que las cargas se muevan dentro de ese campo electromagnético. Entonces es capaz de transferirle momento lineal a las cargas, y ese momento lineal también es una cantidad conservada, obedece a una ecuación de continuidad. Solo que ahora acá esto ya no es un vector, es un tensor, el famoso tensor de tensiones del electromagnetismo. S sobre C cuadrado va a ser la densidad volumétrica del momento lineal. Bastante curioso que el vector de Poynting también aparezca aquí. Ahora, ambas leyes de conservación las podemos agrupar en una sola ecuación si usamos la formulación covariante del electromagnetismo. Y para eso hay que construir el tensor de energía-momento. Podemos hacerlo de tres formas. Manipulando explícitamente las ecuaciones de campo, podemos aplicar el teorema de Nether a la acción del campo electromagnético en ausencia de fuentes. Y la tercera, como les decía, la vamos a ver más adelante. Les adelanto que va a ser una variación de la acción del campo electromagnético respecto al tensor métrico. Cualquiera de esas formas nos conduce a esta respuesta para el tensor de energía-momento. Y entonces estas dos leyes de conservación, en ausencia de fuentes, las podemos reescribir de esta forma. Bueno, eso en cuanto a la parte de relatividad especial del curso. Y me parece que ya estamos en hora. Ok, entonces, ahora sí, responderemos a las preguntas que tengan, muchachos. Ok. Aquí la primera pregunta dice, ¿qué significa que una relación sea causal en física y cómo se diferencia una relación correlacional? Porque es importante entender la causalidad en lugar de observar solo correlaciones. Ok, ¿cuál es el libro de la física y en qué se basa? Absolutamente todos los fenómenos tienen que tener una causa. No puede aparecer así de la nada, no puedo decir que, bueno, esto es así porque es así y pare de contar. Si algo pasa, tengo que saber por qué pasa y tengo que ser capaz de ver qué puede pasar a futuro si es que algo está pasando. Ese es el objeto de la física. Modelar las leyes que nos permiten
ver cómo es que evoluciona un sistema o cómo es que se comporta en equilibrio, ¿no? Eso pasa en termodinámica, por ejemplo. En termodinámica uno casi nunca habla de tiempo, sino de sistemas en equilibrio. Pero tengo que ver por qué está en equilibrio, por qué no se mueve. Entonces, lo mismo, eso pasa en toda la física. Tengo que saber por qué pasan las cosas y tengo que ser capaz de predecir qué pasa a futuro. ¿Ok? Entonces, ver simplemente cómo es que dos fenómenos se correlacionan. Si ambos fenómenos aumentan, no quiere decir que hay una relación causal. ¿Ok? Ese es el lío de la física. Necesito poder predecir qué es lo que está sucediendo. No es cuestión de decir que, bueno, algo es y pare de contar. ¿Ok? Bueno, eso en cuanto a la primera pregunta. Bueno, sí, la clase está siendo grabada por SIA. Después dice, el tiempo bajo el enfoque relativista deja de ser una simetría. En la relatividad especial sigue siendo una simetría. El tiempo sigue siendo invariante frente a traslaciones temporales. Porque ya estamos hablando de espacio-tiempo, ¿no? Y en el espacio-tiempo yo puedo elegir el origen que se me dé la gana. Entonces, unificamos las traslaciones espaciales y las traslaciones espaciales, las traslaciones temporales en un solo tipo de traslación. Traslaciones espaciotemporales. El tiempo va a seguir teniendo esa simetría. Entonces, el espacio-tiempo no solo va a ser invariante frente a traslaciones espaciotemporales y a rotaciones espaciales. También es invariante frente a boosts de Lorentz, ¿ok? Frente a transformaciones de Lorentz en general. Entonces, sigue habiendo esa simetría. Y por último, aquí me preguntan si es que el espacio-tiempo se puede ver como un espacio de Minkowski. Sí, el espacio de Minkowski se utiliza para modelar el espacio-tiempo. No sé si alguien tiene una pregunta más antes de terminar la clase, porque ya estamos 5 minutos tarde. Ok, entonces, bueno.